a tal punto que es la principal causa de muerte oncológica en hombres ecuatorianos y es el cáncer que mayor prevalencia presenta en hombres. Luego está el de estómago, el colorectal, pero el cáncer de próstata es el que tiene mayor número de casos. Hagamos clic con un café. Una conversación saludable con Hospital Alianza. Nos acompaña hoy el doctor David Navarrete, urólogo oncólogo especializado en el diagnóstico y tratamiento de cánceres del sistema urinario y el aparato reproductor masculino, como el cáncer de próstata, riñón y vejiga. Utiliza técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva como la laparoscopía. Es egresado de la Universidad Central del Ecuador con una especialización en urología por la Universidad de Guayaquil y una alta especialidad en urología oncológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha perfeccionado sus habilidades en el Instituto de Cirugía Urológica Avanzada de Madrid, España. El doctor Navarrete ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y es autor de varios trabajos científicos. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con el primer lugar en concursos de investigación. Bienvenidos al nuevo episodio de Hagamos clic con un café, una conversación saludable con el Hospital Alianza del Ecuador. Hablaremos del cáncer de próstata. Según datos locales, miles de hombres son diagnosticados cada año en Ecuador. La genética y los antecedentes familiares juegan un papel crucial en el desarrollo de la enfermedad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar acá. Pues adelante. Muchas gracias. Una duda que tenemos muchos hombres, y bueno, yo también me la he hecho, es ¿qué es la próstata y cuál es su función? Bueno, la próstata es una glándula exclusivamente masculina. A diferencia de lo que se puede creer que la próstata no aporta en nada, pues sí, tiene un rol fundamental en aportar con un porcentaje no insignificante en el contenido del semen. O sea, aporta con líquido seminal. Y pues ese líquido seminal que aporta la próstata tiene enzimas, tiene minerales, proteínas, que lo que hacen es ayudar a que sobrevivan los espermatozoides para una posible fecundación y evita que se coagule el semen. O sea, lo que hace es un proceso de licuefacción. Entonces, ese es en sí el funcionamiento de la glándula prostática. Es una glándula, como lo digo, que está debajo de la vejiga, está envolviendo a la uretra, o sea, es decir, forma parte de la vía urinaria del hombre. Entonces, tiene esa función. Qué interesante, doctor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué aparece el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es multifactorial. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que la gente tiene que entender es que el cáncer de próstata no se produce por una sola cosa. Tiene varios factores. Se han establecido factores de riesgo que sí pueden elevar mucho más la probabilidad de que una persona tenga cáncer, como el fumar. Por ejemplo, el tabaquismo es algo súper establecido que aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Evidentemente el componente genético, si el padre, los hermanos, el abuelo, el tío, tal, tuvieron cáncer de próstata, hay mayor riesgo de que una persona desarrolle cáncer de próstata. La obesidad, la etnia también, las personas afrodescendientes tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Hay otros factores que se han ido estudiando de forma, digamos, como objetivos secundarios de estudios grandes. Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual, la prostatitis, aumentan el riesgo de tener cáncer de próstata. Es decir, o sea, lo que la gente tiene que llevarse es que el cáncer de próstata no está ligado a una sola causa, es multifactorial. Qué bien, doctor. O sea, debemos también cuidarnos del tabaco, la obesidad. Sí, el tabaco principalmente es un factor predisponente para cáncer, no solo de pulmón, es la principal causa de cáncer en la vía urinaria, o sea, vejiga, próstata, riñones, etc. Hay que cuidarlos. Sí, tabaco es La siguiente terrible. pregunta, doctor. ¿Qué tan común es el cáncer de próstata en el Ecuador? Es súper común, a tal punto que es la principal causa de muerte oncológica en hombres ecuatorianos y es el cáncer que mayor prevalencia presenta en hombres. Luego está el de estómago, el colorectal, pero el cáncer de próstata es el que tiene mayor número de casos. La mortalidad se mide en cuántos casos por cada 100.000 habitantes y el cáncer de próstata ocupa el primer lugar con 12 casos cada 100.000 habitantes. Es preocupante, doctor. Totalmente, es el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en el Ecuador.
Qué interesantes sus respuestas, doctor. Continuemos con las preguntas. ¿Qué recomendaciones nos daría a todos los hombres para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata? Pues mira, hay factores modificables y factores no modificables. Los factores modificables son los que hablamos. O sea, el tabaco, el dejar de fumar, pues puede disminuir la probabilidad, no exactamente, pero puede disminuir la probabilidad. La obesidad, pues evitar la obesidad, aumentar la actividad física. Se han hecho estudios también, fíjate, con el consumo de alimentos tipo verduras y frutas, que también se habla, digamos, no, esto no puede ser así como tajante, pero se habla de que puede reducir la probabilidad de cáncer de próstata. Y hay factores no modificables que no dependen de nosotros, como el portar genes que vengan con mutaciones o con predisposición a tener cáncer agresivo de próstata, y pues eso es algo que no se puede modificar. Por ejemplo, las personas afrodescendientes tampoco pueden modificar su etnia, entonces lo que está a nuestro alcance es los factores externos modificables, suprimirlos y pues seguir las recomendaciones internacionales, europeas, americanas, la que les guste, de controles o screening de detección oportuna de cáncer de próstata. Perfecto, doctor. O sea, dejar de fumar, hacer deporte, hacernos controles periódicos. Una pregunta interesante. ¿Todos los ciclistas pueden llegar a tener cáncer de próstata? No, porque, a ver, el problema es el contacto frecuente de la zona perineal donde se ubica la próstata con el asiento, con la silla de la bicicleta. Entonces, lo que sí se ha visto, o sea, hay muchos estudios que aportan datos que favorecen a esta teoría, a esta hipótesis de que aumenta el riesgo de cáncer de próstata y otros que no. Lo que sí se puede establecer con certeza es que una persona que practica ciclismo más de 8 horas a la semana aumenta las probabilidades de que su antígeno esté ligeramente elevado cuando días previos ha hecho ciclismo. Pero de forma concluyente no existe un artículo que diga sin sesgos que el ciclismo aumenta la probabilidad de cáncer de próstata. Entonces, desmitificamos esta. Yo creo que hay que desmitificar eso. Sí, yo creo que hay que desmitificar. Lo que sí yo les recomiendo a mis pacientes siempre es que antes de realizarse el test, que vamos a hablar probablemente luego del antígeno prostático, 48 horas antes eviten ciclear, montar a caballo, porque pues eso, el contacto del periné con alguna superficie dura sí puede hacer que se eleve el antígeno prostático ligeramente antes de realizarse un examen, por ejemplo. ¿Cómo influye la genética en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata? La herencia juega un papel importante en el cáncer de próstata. Mira, hay que enfocarlo desde dos aristas. Del 100% de cánceres de próstata, un 15% es hereditario puro. Ya. El resto, los pacientes pueden tener predisposición genética. La detección oportuna del cáncer de próstata, o se hacen controles prostáticos, pues nosotros siempre preguntamos, familiares directos tipo papá, hermanos, hasta el abuelo, ¿han tenido cáncer de próstata? Pues si todas las generaciones han tenido, sin saltarse ninguna generación, hay riesgo de que ese paciente tenga un cáncer de próstata hereditario. Pues básicamente eso es. Sí juega un rol importante, pero la herencia pura es, digamos, un 15%. Entonces podemos decir que es la genética uno de los factores también. La siguiente pregunta, ¿cuáles son esos síntomas que nos deben alertar que algo no está bien? El cáncer de próstata en etapas tempranas, si no se asocia a un crecimiento de la glándula, que digamos que sí es habitual ver cáncer de próstata y un tamaño relativamente normal, es asintomático, o sea, no da síntomas. De hecho, los pacientes, cuando nosotros estamos en evaluación en la consulta y llegan a hacerse un screening de cáncer de próstata o un control de cáncer de próstata, pues no tienen síntomas. Y digamos que cuando tenemos pacientes asintomáticos totales y logramos detectar cáncer de próstata clínicamente significativo que va a meritar nuestra intervención, es muy bueno porque probablemente lo estamos detectando en etapas muy tempranas. Si el cáncer de próstata llega a dar síntomas como sangrado al orinar, que se denomina hematuria, síntomas obstructivos, dolor óseo, ya es en etapas
digamos, más avanzadas. Ahora, pasa también que el cáncer de próstata, como tal, está asociada a un crecimiento de la glándula. No siempre pasa eso. O sea, a veces puedes tener, como te dije antes, una próstata cancerígena de un tamaño normal o relativamente normal que no produce obstrucción. Y hay otras ocasiones en las que puedes tener un cáncer de próstata con un crecimiento también de la glándula y puede generar síntomas obstructivos. Y el paciente llega por síntomas obstructivos, ¿sabes? Y en los estudios te das cuenta de que tenía también o tiene también un cáncer de próstata asociado. Entonces, no siempre el cáncer de próstata da síntomas. ¿Qué exámenes se hacen actualmente para evaluar la próstata? ¿En qué consiste? Pues los exámenes que se hacen hoy en día son los que se hacían hace algún tiempo y siguen vigentes. O sea, no han perdido su vigencia porque son asequibles para el público en general. Entonces, en la evaluación inicial, la anamnesis, que nosotros denominamos, que es el interrogatorio al paciente, ya nos aporta ciertos datos, como antecedentes, historia familiar, factores de riesgo, tal. Luego nosotros solicitamos exámenes de analítica sanguínea, que son el antígeno prostático específico. Este antígeno prostático específico, como su nombre lo indica, es propio de la glándula prostática, propio, y de hecho es el que cumple esa función que te hablaba de evitar que se coagule el semen. Y parte de ese antígeno que se produce en la próstata va a la sangre. Entonces, si va a la sangre, quiere decir que es un parámetro para nosotros poder determinar cómo está la actividad prostática, ¿ya? Es específico de la próstata, pero no es específico del cáncer, porque puede elevarse hasta por un crecimiento prostático, puede elevarse por inflamación de la próstata, infección de la próstata y por el cáncer de próstata. Pero es súper importante, o sea, desde que se inventó el antígeno prostático y la FDA lo aprobó para que nosotros los urólogos y los médicos en general puedan utilizar esto como un screening para los pacientes, en 1986 pasó eso, el diagnóstico oportuno aumentó muchísimo. El diagnóstico oportuno del cáncer de próstata aumentó muchísimo. ¿Por qué es importante? Porque eso aumenta las probabilidades de que nosotros le podamos curar a un paciente. Entonces, el antígeno prostático va de entrada. El examen de orina, el elemental microscópico de orina también, porque si vemos alguna alteración como sangre, ahí, infección o algo, también podemos indagar más a ver qué está pasando con la vía urinaria de ese paciente. El ultrasonido o la ecografía prostática también es importante porque nos da una idea clara, muy buena, de cómo es la morfología prostática, la regularidad, la homogeneidad, y si dentro de la próstata, dentro de la glándula, nosotros vemos lesiones sospechosas. Luego sí ya pedimos analíticas, por ejemplo, la analítica sanguínea para determinar los niveles de antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico que se produce en la próstata, específicamente en la próstata, de hecho cumple la función que te comentaba antes del semen, o sea, de evitar que se coagule el semen, o sea, cumple esa función de licuefacción del semen. Entonces, parte de ese antígeno que se va al líquido seminal, otra parte se va a la sangre. Y esa parte que se va a la sangre nosotros la podemos determinar en el laboratorio. Como es específica de la próstata, nos habla de cómo está la actividad prostática. No siempre se eleva solo en cáncer de próstata, ¿sabes? O sea, porque hay parámetros. Antes se establecía de 0 a 4 es lo normal y ya está. No, pero ahora digamos que se han hecho estudios para ser un poco más fino y ver de tal edad a tal edad el antígeno podría ir de 0 a 1.5 y así. No vamos a entrar en esos detalles, digamos, pero eso ya se analiza en la consulta. El antígeno prostático en su forma total, en su forma libre, y luego hacemos una relación para cierto grupo de pacientes cuando nos sale el antígeno un poquito por arriba de 4 y menor a 10, pues tenemos que hacer otro tipo de pruebas complementarias con el antígeno para ver si es que ese paciente podría tener riesgo o no de tener cáncer de próstata. Entonces, el interrogatorio, donde analizamos todo eso, los niveles de sangre del antígeno prostático. También pedimos un examen general de orina o el elemental microscópico de orina para ver si existen, por ejemplo, células sanguíneas, o sea, eritrocitos, un poco de sangre y tal, que podrían también alertarnos de que algo está pasando por ahí. Y la tercera parte de la evaluación es el ultrasonido prostático o la ecografía prostática. Es importante porque este es un estudio morfológico, estructural de la próstata. O sea,
Morfológico quiere decir que vamos a poder ver la forma de la próstata. Y si vemos la forma de la próstata en una escala de grises, vamos a poder ver si es homogénea o no, si es irregular o no, tal, qué tamaño tiene, y si presenta ciertas características que sí nos alertarían de que algo grave está pasando, como por ejemplo un nódulo hipoecogénico. Es algo que para nosotros investiga esto con estudios pues, más avanzados. Es como una bolita negra que puede estar en la parte de la próstata. Y pues cada una de estas, la evaluación en el consultorio, el antígeno prostático, el examen de orina y el ultrasonido, cada una aporta cierto porcentaje para tener una evaluación al 100%. Y por último, digamos, no menos importante y que aporta gran cantidad de información, es el examen dígito rectal o tacto rectal. Esto sigue vigente en las guías. Es un examen físico directo, que muchas veces se lo hace en la primera cita, dependiendo. Y es importante porque la estructura de la próstata la podemos topar, a ver cómo está su consistencia. Entonces se habla, por ejemplo, cuando hablo con los estudiantes y les digo, mira, si haces un tacto rectal y topas una próstata, como esta parte de la eminencia tenar, pues una próstata elástica, regular, no sospechosa. Pero si haces el tacto y topas como un nudillo, ese nódulo, tienes que más o menos ver de qué tamaño es, ese nódulo probablemente lo tengas que biopsiar, porque ese nódulo tiene altísima probabilidad de ser un cáncer de próstata. Entonces el tacto rectal, digamos, es un estudio rápido, que no es molestoso, como la gente cree, que tarda segundos, y que aporta muchísima información para completar el 100% de la información. Luego ya tenemos otros estudios más avanzados ahora que ya podemos disponer hoy, como la resonancia magnética multiparamétrica, por ejemplo, o estudios genéticos que se hacen para ver, digamos, la probabilidad de que un paciente tenga cáncer de próstata clínicamente significativo. No sé si luego hablaremos de eso, pero hay cáncer de próstata y cáncer de próstata. Hay cáncer de próstata que no le va a matar al paciente, en el que podemos hasta vigilar, ¿sabes? Y hay otros tipos de cáncer de próstata en el que sí tenemos que obligatoriamente intervenir. Y pues hay hoy estudios genéticos, testeos genéticos que nos ayudan a dar terapia dirigida, que digamos que eso es lo último que tenemos hoy en la urología oncológica en cuanto al cáncer de próstata, de las últimas cosas en tratamientos para cáncer. De lo último que acaba de mencionar sobre los estudios genéticos, me salta una duda y otra pregunta. ¿Qué avances se han hecho en los tratamientos personalizados para el cáncer de próstata? ¿Y cómo mejoran las expectativas de vida de los pacientes? Bien, es una pregunta excelente porque digamos que el cáncer de próstata hoy está avanzando muchísimo en cuanto a entenderle genéticamente cómo se comporta. Porque al final los tratamientos que van dirigidos de forma personalizada y las moléculas de nueva generación que tenemos, cuando analizamos nosotros cómo es el mecanismo de acción de la molécula, al final todo termina en el ADN, todo termina en el genoma. Entonces, hay otras enfermedades, por ejemplo, que nos han adelantado un poco, como el cáncer de mama. Hoy, por ejemplo, es impensable que un oncólogo especialista en cáncer de mama empiece una terapia sin hacerle un testeo genético a una mujer, porque ya te dice a qué medicamentos o qué terapia es más, digamos, resistente o más sensible o más susceptible de ser beneficiosa para esa mujer. Y hoy en el cáncer de próstata ya está pasando esto. Si bien es cierto, no tenemos en esta localización exacta de Ecuador el laboratorio genético de investigación, pero ya está muy cerca, o sea, ya lo podemos mandar a países vecinos y de forma muy asequible lo podemos hacer, hoy ya es posible. Y esto es importante porque existen pacientes que tienen más predisposición para cánceres agresivos, ¿sabes? Por ejemplo, hay pacientes que tienen la mutación que nosotros le llamamos así rápidamente BRCA1, BRCA2 y ATM, que en realidad es BRC1, BRC2, ATM, que son genes que predisponen para el desarrollo de este tipo de cáncer agresivo y que este cáncer se vuelva resistente a nuestros tratamientos, ¿ok? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el año pasado, tuvimos un gran avance
con la aprobación y la inclusión de un medicamento que es un inhibidor PARP, que se llama, que es un medicamento que inhibe la poli-ADP ribosa polimerasa, que es actuar directamente en el gen. O sea, pacientes que ya han fallado a terapias primera línea, segunda línea, tercera línea, tal, les haces estos estudios y ves si el paciente podría ser candidato para este tipo de medicamentos, que son los inhibidores PARP. Y no solamente eso, sino que hay veces en las que tú le diagnosticas a un paciente con cáncer de próstata y dices, este cáncer de próstata al paciente le podría acortar su vida, podría morir por cáncer de próstata o no. Si no, pues podrías hasta vigilarle en algunos casos, ¿sabes? Porque hay cánceres de próstata de muy bajo riesgo de muerte. Y hay otros cánceres que sí tienen un alto riesgo de cáncer. Entonces, les haces un testeo genético y te sirve más o menos para determinar si tienes ciertas mutaciones, tienes que intervenir. Y a veces no solo intervenir, sino intervenir de forma más agresiva, tal vez con cirugía y luego radioterapia y luego un medicamento que nosotros usamos, bueno, es varios medicamentos. Su función es bloquear, o sea, se hace una deprivación androgénica, digamos. Porque el alimento del cáncer de próstata, cuando yo les explico a mis pacientes, es la testosterona. O sea, esa hormona masculina que proviene de los testículos en un 95% y en un 5% de las glándulas suprarrenales es lo que hace que progrese el cáncer de próstata. Cuando ya se instaura, la testosterona progresa el cáncer de próstata. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bloquear esa producción de testosterona. Y la poca testosterona que no alcanzaste a bloquear, intentar inhibirla con medicamentos de nueva generación que hoy tenemos en el Ecuador. ¿Qué datos tan interesantes nos da, doctor, para los tratamientos personalizados? Pero ahora también hablemos de los procedimientos más comunes para tratar el cáncer de próstata. ¿Cuáles son esos? Pues mira, yo lo que les digo a los pacientes, siempre a veces hacen esa pregunta y yo lo que les digo, mira, primero tenemos que hacer la estadificación del cáncer de próstata. Ok, paciente en el que tú le estás viendo en la consulta, hay riesgo de que tenga cáncer de próstata tal, le haces una biopsia prostática dirigida por ultrasonido y que hoy también ya tenemos la posibilidad de hacer biopsias prostáticas con fusión cognitiva, es decir, tener imágenes de un estudio maravilloso que es la resonancia magnética multiparamétrica, fusionarlas con la del eco que le estás haciendo en ese momento al paciente, ver las lesiones sospechosas y biopsiar esas zonas. Hoy ya es una realidad, o sea, de hecho aumenta las probabilidades de detectar el cáncer de próstata, de que no se te escape un nódulo, de que no se te escape una zona sin biopsiar, una zona sospechosa sin biopsiar. Entonces, una vez que tenemos ya el diagnóstico del cáncer de próstata, ¿qué sigue? Estadificación. Ver si el paciente tiene una enfermedad localizada solo en la próstata, si es localmente avanzada, o sea, se fue a ganglios, o si ya es metastásica. Si es metastásica, pues si tiene la metástasis al hueso, al pulmón, al hígado, digamos que el hígado es la última zona, el órgano donde metastatiza el cáncer de próstata, y nosotros les clasificamos a los pacientes en base a lo que está escrito internacionalmente, en base a lo que nos dicen las guías. Entonces, ¿es un paciente con cáncer de próstata localizado o es un cáncer de próstata localmente avanzado o es un cáncer de próstata metastásico pero hormonosensible, o sea que nunca ha recibido ningún tratamiento u hormono naif como le denominamos, o es un cáncer de próstata resistente a la castración metastásico? ¿Recuerdas que te decía que a los pacientes tenemos que castrarles químicamente con esos medicamentos que en realidad son inyecciones? Eso es castrarle al paciente. Pero pasa que el cáncer de próstata se adapta y se hace resistente a los medicamentos, muta. Hay mutaciones genéticas que hacen que fenotípicamente, o sea, el cáncer en sí cambie. Como es un cáncer que depende de andrógenos, es digamos, algo un poco más complejo de entenderlo, pero depende de la testosterona que se pega a un receptor y el cáncer se multiplica, avanza, progresa. Si tú bloqueas ese receptor, el andrógeno, la testosterona, la dihidrotestosterona, que es su forma activa, no se puede pegar al receptor. Entonces tú evitas que el cáncer avance. Pero el cáncer de próstata se adapta, muta y de alguna forma hay 8 mecanismos, en realidad son 16, hay 8 mecanismos propios del receptor de la testosterona, de su forma activa, y 8 mecanismos que no dependen de ese receptor. ¿Son mecanismos de qué? Mecanismos que hacen que el cáncer se vuelva resistente a los medicamentos. O sea,
el cáncer intenta sobrevivir matándote, pero intenta sobrevivir. Y tiene varios mecanismos para hacer eso. Entonces, digamos que he hecho un resumen de todas las etapas en las que podemos diagnosticar al paciente y cada etapa tiene sus indicaciones claras. Por ejemplo, para la etapa localizada, que es que ojalá podamos detectar a la mayoría de pacientes en esa etapa, lastimosamente no siempre pasa, especialmente en Ecuador y en países de Sudamérica. Es bueno detectarles en esta etapa, ¿por qué? Porque el tratamiento tiene un fin curativo, ¿sabes? O sea, un fin de curarle al paciente del cáncer de próstata. Y las probabilidades de curación son altísimas. Claro que existe el riesgo de que recurra, que nosotros denominamos recurrencia bioquímica. Claro que existe ese riesgo. Pero en primera instancia la idea es curarle a ese paciente. ¿Cómo le curas? Con cirugía, lo que se denomina la prostatectomía radical, que hoy se la realiza de varias formas. No se ha mostrado, digamos, una mayor efectividad en resultados oncológicos de una sobre otra, sí en otro tipo de resultados como la estancia hospitalaria, el sangrado, que es la cirugía abierta, que aún sigue vigente, la cirugía laparoscópica y lo último que es la cirugía robótica. De hecho, ayer, como dato, digamos, curioso, ayer se hizo por primera vez una cirugía a distancia, fue una cirugía de riñón, una nefrectomía parcial, de un cirujano que estaba presencialmente él en Francia y el paciente estaba en China. Y ayer se hizo la primera cirugía a distancia con robot. La prostatectomía radical es una opción fabulosa. Hay diferentes formas de hacerla, diferentes técnicas, como hemos mencionado, pero pues es una opción súper válida. Otra opción que se le pone a la par es la radioterapia radical. La radioterapia radical es una opción factible, esa la realizan los radiooncólogos, pues nos apoyamos mucho de ellos para eso, para que ellos se encarguen de programar las sesiones y tal, y nosotros le damos el seguimiento al paciente. Pues la etapa localmente avanzada se habla de que la mejor opción es la radioterapia pélvica, pero ahí tenemos que añadir nosotros terapia de deprivación androgénica, que es las inyecciones que te mencionaba, y dependiendo del caso, ahora las guías te hablan de que es radioterapia, bloqueo hormonal con inyecciones y antiandrógenos, o inhibidores de la síntesis de andrógenos, que es un medicamento que se llama acetato de abiraterona. Y pues como última instancia la prostatectomía radical. ¿Ves cómo cambia? O sea, en una etapa la cirugía es fabulosa y en otra etapa pues tienes que dejarla como ahí en última instancia, en la localmente avanzada, por ejemplo, que se puede, pero que tiene que ser, digamos, como parte de un tratamiento multimodal. O sea, le haces cirugía, pero luego le mandas a radio igual, ¿sabes? Y pues en etapas más avanzadas, como te digo, las metastásicas, hay pacientes que son sensibles a las hormonas y otros pacientes que ya han hecho resistencia. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos de entrada, pues tenemos un abanico de posibilidades. La piedra angular siempre va a ser la terapia de deprivación androgénica, que son con unos medicamentos que su nombre, digamos, general es los análogos de la LHRH. O sea, bloquean la producción de testosterona bloqueando un eje que va del hipotálamo, hipófisis, a la gónada. Bloquean ese eje y por un feedback negativo y otros que se llaman antagonistas por un feedback positivo, evitan que se produzca testosterona. O sea, es una castración, pero a un nivel alto, ¿sabes? Y pues, y de ahí tenemos medicamentos de nueva generación. Existe la enzalutamida, la palutamida, la darolutamida, la viraterona. Dependiendo del tipo de pacientes, se les puede dar radioterapia de entrada, siendo metastásicos de baja carga, de bajo volumen, que nosotros llamamos. Y pues el comportamiento esperable del cáncer de próstata cuando tú ya le bloqueas a un paciente es que ese paciente se vuelva resistente a la castración, por los mecanismos que te hablaba, que el propio cáncer intenta sobrevivir y muta genéticamente, y eso hace que modifique su estructura para ya no responder a esos medicamentos y que aún teniendo esos medicamentos progrese el cáncer. Entonces, pues ahí tenemos ya otro tipo de tratamientos. Lo más importante, yo creo que, no creo yo, de hecho está establecido así, o sea, lo más importante en cáncer de próstata metastásico es saber secuenciar bien los medicamentos que tienes en tu arsenal para que esa etapa, que es la final de la resistencia a la castración, retardar lo más que se pueda. Retardar lo que más puedas. Pues ahí tienes
medicamentos incluso quimioterapéuticos, como el docetaxel, el cabazitaxel, y medicamentos de última generación, que pues ya son el lutecio, el radio 223, tal, pero digamos que esa ya es la última etapa. O sea, tienes un arsenal de posibilidades en el cáncer de próstata. Lo importante es secuenciar bien los medicamentos cuando ya el paciente ha llegado a etapas avanzadas. Me quedo sorprendido con tantos procedimientos que existen para tratar el cáncer de próstata. También decirle a la gente que no se automedique, que no haga tratamientos naturistas, porque con lo que nos acaba de decir, doctora, es profundo el tema. Es profundo y hay que, digamos que el cáncer de próstata cada día se aprende más. Todavía yo creo que es como un océano que hemos explorado, los científicos que se encargan netamente de estudiar la parte genética y molecular del cáncer de próstata han llegado a una profundidad todavía no mayor, digamos. O sea, el cáncer de próstata es amplísimo, pero pues yo veo que se va ganando muchísimo terreno y que ventajosamente en Ecuador ya estamos teniendo moléculas que nos pueden ayudar para aumentar la sobrevida de los pacientes, la sobrevida global de los pacientes, que es lo que se busca en el cáncer de próstata. Y pues, como me imagino, evidentemente el objetivo de la charla es que los pacientes concienticen de no tener que llegar a esas etapas finales. O sea, ser diagnosticado en esas etapas finales no es bueno. Lo importante es ser diagnosticado en etapas tempranas, cuando el cáncer de próstata está localizado, cuando tienes muchas posibilidades de curación. Con la información que tenemos hasta el momento, ¿cómo sabe usted, doctor, en qué etapa está el cáncer en esta persona y qué otras herramientas son recomendables? Bien, pues bien, es excelente la pregunta, porque para nosotros estadiar al paciente tenemos algunas herramientas. Los exámenes convencionales, que los denominamos nosotros, que son la tomografía simple y contrastada, contrastamos el tórax, el abdomen y la pelvis, y la gammagrafía ósea corporal total, para ver si no hay enfermedad a distancia. Y ahí establecemos, ¿el paciente es localizado o metastásico? Muy bien. Hoy ya disponemos, digamos que es las técnicas de imagen de nueva generación que se denominan, se llama tomografía por emisión de positrones con PSMA, lo que se denomina comúnmente como el PET-PSMA. Entonces es un examen de medicina nuclear que lo que hace es que si a la tomografía y a la gammagrafía se le podían escapar lesiones pequeñitas, el PET-PSMA las detecta. Entonces puedes tener una mayor exactitud de cuál es el estadio del paciente. Continuando con nuestro diálogo y conversación, ¿qué diferencia hay entre el cáncer de próstata de crecimiento lento y el agresivo? ¿Y cómo se decide el tratamiento en cada caso? Excelente. Mira, para resumir, hay pacientes que tienen un cáncer de próstata del cual no van a morir y que hasta se puede vigilar, que se llama vigilancia activa. Y hay otro tipo de cáncer de próstata que sí le puede matar al paciente. Entonces nosotros tenemos una serie de clasificaciones para establecer cuál de los dos tendría el paciente. Y hoy por hoy, lo que comentábamos antes, el testeo genético nos puede alertar de este paciente tiene cáncer de próstata clínicamente significativo o no. Entonces, puedes vigilarle o le puedes tratar. Y si le tratas, ¿cómo tiene que ser tu tratamiento? ¿El estándar o tiene que ser más radical, más agresivo? Continuando, ¿qué impacto tienen los tratamientos modernos, como la cirugía robótica, en la calidad de vida de los pacientes? Ya hablamos un poquito de eso, pero podemos un poco expandir la respuesta. Es excelente porque, como te decía, yo creo que tanto para el paciente como para la academia, la cirugía robótica, hoy por hoy, ocupa un lugar fundamental, ¿sabes? A pesar de que no se han visto resultados oncológicos diferentes en las técnicas abierta, laparoscópica y robótica, sí se ven resultados en cuanto a la calidad de vida del paciente posterior. Por ejemplo, las tasas de incontinencia urinaria posterior a la cirugía, de funcionalidad sexual posterior a la cirugía, el sangrado transoperatorio, los días de hospitalización, sí disminuyen con las técnicas mínimamente invasivas, la laparoscopía o la cirugía robótica. Y la cirugía robótica, la gente, digamos que el mensaje que se tiene que llevar es que facilita la cirugía al cirujano. O sea, el robot se inventó para que sea más cómodo operarle a un paciente y por ende acceder a
lugares anatómicos que en cirugía abierta o en laparoscopía es más difícil. Entonces, en cuanto a eso, digamos que es la ventaja de la cirugía robótica y en algunos casos también de la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva. Bueno, vamos al segmento de la comunidad Alianza Pregunta, ya relajándonos un poco, ya saliéndonos de la parte técnica médico-científica. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuándo se debe ir a una revisión con el urólogo? Bien, pues mira, yo creo que de forma general la primera respuesta sería, si tienes alguna molestia urinaria, pues tienes que acudir al urólogo. Y pues después, los urólogos oncólogos nos basamos en las recomendaciones de las guías, ¿sabes? Nosotros vemos la guía americana, la guía europea, y vemos a qué edad las guías recomiendan, porque esas edades son las que en base a estudios se ha determinado que se puede detectar cáncer de próstata localizado, potencialmente curable. Entonces, digamos, de manera general, si es que hay antecedentes directos de la familia, tienes que ir al urólogo, oncólogo, a los 40 años. Y si es que no tienes antecedentes, pues nos dicen a los 45 años u otros a los 50 años. Doctor, para comentarle a la comunidad, porque están interesados, nos han hecho unas preguntas, ¿cuál es su especialidad? Cuéntanos brevemente su profesión, pues, su especialidad. Mira, soy urólogo y después hice una subespecialidad en urología oncológica. Entonces, digamos que mi fuerte es dedicarme a los tumores de la vía urinaria, del riñón, de la vejiga, de la vía urinaria en general, de la próstata y de los testículos, pene en general. Esa es, digamos, mi subespecialidad. Interesante. Muy pocos doctores y médicos aquí en el país tienen esa especialidad. Invitarles también a la comunidad a que nos visiten y se atiendan con el doctor David Navarrete. La siguiente pregunta, bueno, un poco, ya voy a escuchar, ¿verdad? La poca frecuencia de eyaculación puede causarnos cáncer de próstata. Unos dicen que hay que 3 veces al día, 2 veces a la semana, 1 vez al mes, no sé. Un poco esta pregunta. Pues mira, sí, es una digamos que es algo que se dice mucho y de hecho se siguen manejando algunos datos. En urología oncológica, este es un dato controversial, porque los estudios que han apoyado la teoría de que cierto número de eyaculaciones disminuye el riesgo de cáncer de próstata tienen sesgos. Y uno de ellos, que se denomina así en estadística, es el sesgo de recuerdo, porque se han hecho investigaciones de, por ejemplo, a ti, Carlos, acuérdate en los últimos 8 años cuántas veces hubieron eyaculaciones al mes. Entonces es muy complicado que una persona recuerde exactamente cuánto. Y tampoco se ha descrito cuál sería el mecanismo. Y hay otros estudios que en cambio te dicen que no existe relación entre el número de eyaculaciones y el riesgo de cáncer de próstata. Entonces no es un dato que se pueda establecer como fidedigno, digamos. Un dato que es más... Sí, porque luego los pacientes pueden tener hasta ese estrés emocional de estar con esa cuestión y tal. Entonces, pues tienen que saber que específicamente es lo que mencioné. O sea, no existe un estudio o una conclusión definitiva sobre este factor de riesgo o factor protector sería. Perfecto, siempre informarnos antes de repetir cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. O sea, termina siendo un mito. Sí, básicamente. Perfecto. Siguiente pregunta. Si mi padre tuvo cáncer de próstata, ¿es seguro que yo lo tendré también? Bueno, ya hablamos, ¿no? En esta conversación, Sí, pero... lo que sí es que, o sea, lo que la gente tiene que llevarse es que no es seguro que tenga cáncer de próstata. Que es un factor genético predisponente para desarrollar cáncer de próstata, sí, pero no es que porque el padre tuvo, el hijo va a tener, no. Lo que sí es que si el padre tuvo, tu primer control tiene que ser a los 40 años con el urólogo oncólogo. A los 40 años tienes que estar ahí en la consulta del urólogo para realizarte los estudios pertinentes. ¿Habría una recomendación de que puede ser desde los 30, desde los 20 o Mira, es innecesario? Nosotros hemos conocido casos en la alta especialidad de pacientes a edades muy tempranas con diagnóstico de cáncer de próstata, pero son excepcionales y por lo general no tienen la estirpe histológica común, habitual, clásica. Es una estirpe histológica diferente, rarísima y mucho más agresiva. Pero digamos que este tipo de cáncer se presentaría con síntomas y no es lo habitual. Entonces, recomendado 40 años si hay antecedentes y 45 o 50 si es que no hay antecedentes familiares. Una pregunta también muy frecuente que nos está haciendo la comunidad Alianza es
¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes después de una cirugía de próstata? Hay mucha preocupación en eso, la verdad, porque... Ya, mira, yo lo que podría decir es que hay que primero diferenciar dos cosas. Existe la cirugía prostática por crecimiento prostático benigno y la cirugía prostática por cáncer de próstata. Entonces, como estamos hablando ahorita del cáncer de próstata, me voy a enfocar en la del cáncer de próstata, que es la prostatectomía radical, por la técnica que sea. Y pues mira, en función de qué tanto compromiso exista de la glándula, nosotros hacemos preservación de ciertas estructuras anatómicas que están en la próstata, que pasan al lado de la próstata. Y una de esas son bandeletas neurovasculares que van al pene y que generan erección. Hay pacientes en las que intentamos preservar para que preserven la mayor cantidad, digamos, de erección posible. Pero hay otros en los que tenemos que sacrificar esa zona porque el cáncer está invadiendo esa zona. Entonces tenemos que sacrificar porque se prima el resultado oncológico. Digamos que la impotencia sexual o la disfunción eréctil sería un efecto adverso de una cirugía radical de próstata. Cada vez se van bajando más los porcentajes con las técnicas mínimamente invasivas y las técnicas que avanzan. Y el otro efecto adverso es la incontinencia urinaria, que después de una cirugía radical de próstata se puede presentar. Los porcentajes cada vez van bajando. Yo creo que cuando recién se empezó a hacer la técnica rondaba alrededor del 50%. Hoy, digamos, hay estudios que hablan del 30%, otros que hablan del 12, 15%. Digamos que son los dos principales efectos adversos, la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Ambas tienen su tratamiento posterior después de la cirugía para intentar revertir o mejorar los niveles, digamos, de esos efectos adversos. Muchas gracias, ¿no? Un poco preocupante también decirle a la comunidad que se hagan atender preventivamente. No esperemos a tener síntomas, ya un cáncer avanzado, doctor, lo que nos dice, porque imagínese un efecto secundario de estos, un poco feo para los hombres. Sí, sí, totalmente. Continuando con las preguntas, ¿el cáncer de próstata en etapas tempranas siempre requiere tratamiento inmediato o se puede esperar? Pues mira, como te decía, existen unas clasificaciones que nosotros hacemos y nos basamos en algunos parámetros para ver si el cáncer es clínicamente significativo. Lo que hablábamos, si el paciente tiene riesgo de morir por ese cáncer y si vale la pena someterle al paciente a sufrir estos efectos adversos por controlar ese cáncer. Y hay otros pacientes en los que sí o sí tenemos que intervenir. Entonces, pues depende de qué tipo de cáncer y la agresividad que tenga ese cáncer para nosotros actuar. Hay cánceres de próstata que se pueden hasta vigilar, lo que nosotros denominamos vigilancia activa. Vigilar cómo se comporta el cáncer con exámenes de antígeno prostático y biopsias que se hacen cada cierto tiempo para ver si el cáncer cambia y se hace más agresivo y ahí intervenir. Esto es también un poco complicado porque el hecho de que el paciente sepa que tiene cáncer de próstata y estarle vigilando le genera una especie de ansiedad. Entonces, la mayoría de pacientes, te puedo decir, en el hospital lo que quieren es que se les trate el cáncer de próstata, que se les ofrezca un tratamiento curativo ahora que se ha detectado en una etapa temprana. Pero pues la vigilancia activa también es una opción descrita en las guías. Qué bien. Y me surge otra pregunta. ¿Cuáles serían los efectos adversos de las pastillas, de los tratamientos no quirúrgicos en tema de cáncer de próstata? Porque también puede ser, ¿no?, lo que nos mencionó anteriormente. Pues sí, como te decía, lo principal es reducir al máximo los niveles de testosterona en su forma activa. Y la testosterona es la que no solamente nos da el deseo sexual, la funcionalidad sexual, sino contribuye a varios caracteres externos que tenemos los hombres, incluso hasta de la mineralización ósea, o sea, hasta de la dureza de los huesos. Y una vez que se suprime eso, porque hay que suprimir en un paciente con cáncer de próstata avanzado, sí se tiene efectos adversos, como por ejemplo calores nocturnos al principio, bochornos, el efecto llamarada, algunos tienen que nosotros le denominamos, y pues desmineralización ósea, tenemos que ir vigilando temas de enzimas hepáticas, temas de tiroides con algunos medicamentos de nueva generación, y pues esos básicamente son los efectos, pero que al riesgo-beneficio, pues tenemos que utilizarlos. Por favor, díganos dónde le podemos ubicar y a qué teléfonos le podemos contactar.
En el Hospital Alianza, tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Ofrecemos atención personalizada respaldada por las mejores aseguradoras del país. Somos un hospital de tercer nivel comprometidos en brindarte la atención que mereces con calidez y profesionalismo. Estamos ubicados en Quito, sector La Granja. Muchísimas gracias, el honor ha sido mío y pues quisiera empezar con el mensaje que es realmente lo más importante, invitarles a los hombres que están en el rango de edad que conversamos para que se acerquen y puedan tener un chequeo preventivo, un chequeo de su próstata y pues en caso de que diagnostiquemos algo así, pues que sea potencialmente curable. Pues si es que no, pues adelante. Y pues me pueden contactar aquí en el Hospital Alianza de lunes a viernes, previa cita. Encantado de servirles. Mi número de contacto es el 0984-253-822. Y pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar acá y buenas preguntas. Gracias, doctor. A usted. Excelente. Infinitamente agradecido. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, doctor, y a todos ustedes por escucharnos. No se pierdan nuestro próximo episodio donde seguiremos abordando temas de salud que pueden cambiar vidas. Hasta la próxima.